Los Lakers tienen nuevo jugador en Dorian Finney-Smith. Han vuelto a traspasar a D'Angelo Russell, una muy buena decisión, pero ¿qué les da esto? ¿Qué aporta Finney-Smith? ¿Son mejores como equipo? Y sobre todo, ¿qué viene después? Y eso es lo que debemos preguntarnos después de este traspaso, porque sí, Finney-Smith le viene muy bien a los Lakers, pero ¿a dónde vas con eso? ¿Necesitas algo más? Vamos a verlo. Bien, los Lakers querían y buscaban un perfil como el de Dorian Finney-Smith, un alero 3&D, sobre todo desde que perdieron a KCP, pero en concreto nos hablan de interés real en este jugador desde 2023, y es que tiene todo el sentido del mundo que demandes un perfil como el de Dorian Finney-Smith, que en general es uno de los más demandados en toda la NBA. Hablamos de un alero que mide más de 2 metros de altura, que está en un 45,5% en triples esta temporada y que, sin ser un defensor de élite, se convierte de forma automática en uno de los mejores defensores de toda la plantilla de Lakers y en un perfil de defensor, ese defensor intenso que puedes lanzar contra cualquier jugador del rival, que no tenían los Lakers. Es que el equipo entrenado por JJ Redick buscaba los dos elementos que trae Dorian Finney-Smith como parte principal de su juego para hacer mejores a los Lakers. Primero, como os decía, un especialista defensivo que, sin ser de élite, ya va a ser de los mejores de Lakers y que va a comerse emparejamientos muy importantes que hasta ahora estaban realizando peores defensores que ya están en el equipo. Y segundo, un especialista tirador en parado que aproveche los espacios que generan las presencias de LeBron James y de Anthony Davis. Cuando hablamos de la parcela defensiva, Dorian Finney-Smith trae dureza y versatilidad, dos elementos claves en la NBA de hoy en día y que van a hacer mejores a los Lakers. De hecho, publicaba una estadística Shams Charania de que Dorian Finney-Smith es el único jugador de toda la NBA esta temporada que ha defendido, al menos en 15 partidos, a todas las posiciones, desde el 1 hasta el 5, algo que va a ser muy valioso para otro elemento de la rotación que vamos a comentar en un ratito. Además es que Finney-Smith es un tío duro, es un tío peleón, se mete en las batallas, ya os digo, no es Marcus Smart en su prime, ni es un defensor de mega élite, pero sí que es un tío duro, que trae también un buen físico, y en ocasiones JJ Redick se ha quejado de la falta de dureza, de la falta de físico que tienen estos Ángeles Lakers. Por lo tanto, Finney-Smith encaja de lleno en esta carencia. Ya no solo eso, es que el propio Redick, en su etapa en los medios de comunicación antes de ser entrenador de los Lakers, en ese par de años que brilló desde que se retiró como jugador, ha elogiado en varias ocasiones a Dorian Finney-Smith, tanto en Twitter como en su podcast. Por lo tanto, recordemos que también jugaron juntos en la etapa final de Redick, cuando está en Dallas, estuvo en Dallas, pero prácticamente no jugó. Coincidieron y ahí ya Redick habló muy bien de la figura de Finney-Smith. Por lo tanto, se intuye que es un fichaje muy del gusto de Redick y que estará encantado con recibir a este jugador en la plantilla. Y cuando hablamos del tiro de tres, Finney-Smith se convierte de forma automática en uno de los mejores tiradores de los Lakers esta temporada, sin ni siquiera haber disputado un solo partido con ellos. Y es que, en cuanto a volumen, en los Lakers solo hay dos jugadores que hayan tirado más que Dorian Finney-Smith por partido: LeBron James y Austin Reeves, y ambos lo han hecho con peor acierto. También podemos decir que los tiros de Reeves y de LeBron suelen ser sobre bote y suelen ser más complicados que los de Dorian Finney-Smith, pero por otro lado es un perfil de tirador, un especialista en parado que no tenías en la plantilla fuera de Dalton Knecht y que te viene de verdad de lujo. De hecho, fijaros en estos números porque son muy llamativos. Esta temporada Dorian Finney-Smith está en un 43% en triples en catch and shoot, es decir, recibiendo y tirando en parado, un 48% en triples liberados y un 42,5% en triples muy liberados, con la defensa lejos. Luego un 37% de acierto desde las esquinas, un elemento clave cuando juegas con LeBron James y Anthony Davis para dar espacio y aprovechar el espacio que te crean estas dos estrellas. Y luego también hablamos de que tiene un 45,5% desde cabecera. Sobre el precio del traspaso, no considero que los Lakers hayan dado mucho, es decir, D'Angelo Russell es la pieza principal por salario, el tercer salario más elevado de Lakers por detrás de LeBron y Davis, pero es cierto que su rendimiento no se corresponde con esa cifra y que luego además su valor real, el valor que tiene D'Angelo Russell, reside en que termina contrato, en que es un expiring, es decir, le va a liberar dinero a Brooklyn Nets, pero no tiene valor como jugador. Luego es cierto que sí que han apretado con las segundas rondas, han dado 3, lo mismo que costó Rui Hachimura en su día, o el precio que han pagado los Warriors por Dennis Schroeder, más jugador que Dorian Finney-Smith, y luego un joven como Maxwell Lewis,
que no había jugado prácticamente ni iba a jugar con ellos. Sí que es llamativo que unas horas antes, si el traspaso se hizo el domingo, el sábado por la tarde, contaban varios medios desde Estados Unidos que Memphis estaba cerrando el traspaso de Dorian Finney-Smith, un movimiento que hubiese sido muy clave para ellos, porque es que este perfil, el alero 3&D, te encaja en cualquier equipo de toda la NBA. El caso es que la oferta de Memphis, que consistía de una primera ronda con fuertes protecciones, el contrato de John Konchar y el contrato expiring, el contrato que termina de Luke Kennard, terminó siendo rechazado por Brooklyn Nets. Tuvieron un tira y afloja por las protecciones que ponía Memphis a esa primera ronda que iban a enviar. Y es que el precio de los Nets desde hace tiempo, desde que recibieron a Dorian Finney-Smith desde Dallas en el traspaso de Kyrie Irving, el precio siempre había oscilado en pedir esa primera ronda. Sin embargo, no les convencía que Memphis pusiese protecciones tan fuertes. Se habla de una protección al top 15 del draft, es decir, que si cuando llega la lotería de ese draft sale entre las 15 primeras selecciones, la elección se la hubiese quedado Memphis, y luego ya lo que hacen es decidir cómo llega esa ronda al equipo, en este caso a Brooklyn, si esa ronda con la protección se la queda el equipo que la envía. El caso es que como a Brooklyn no le gustaban esas protecciones y esas condiciones que estaban poniendo los Nets, vieron que los Lakers apretaban, los Lakers vieron la oportunidad y dijeron, oye, nos lanzamos con todo. Y también un elemento clave que he leído en The Athletic, los Lakers no querían que Dorian Finney-Smith terminase en Memphis. Y es que cuando haces un traspaso de estos, ya no es solo conseguir tú a un buen jugador, sino que en este caso, competencia tuya, como es Memphis en el oeste, uno de los mejores equipos de la conferencia, no se haga con un jugador diferencial. De hecho, me ha llamado la atención que señalan este traspaso como algo muy similar a lo que vivieron los Lakers con Rui Hachimura, es decir, aparece una oportunidad de mercado porque ellos estaban mirando más hacia Cam Johnson o Jonas Valanciunas, aunque Finney-Smith estaba en la lista, estaba en las quinielas. Memphis aprieta por él, parece que lo tiene cerrado, y como no se termina de cerrar la negociación, se meten los Lakers, no dudan, aprietan un poco más, ponen 3 segundas rondas y se hacen con uno de los jugadores más demandados para este deadline. Vamos ahora con algunas dudas que nos deja la rotación de los Lakers después del traspaso de Finney-Smith y sobre todo cómo queda ahora el dibujo de la plantilla. Y la primera duda es muy clara: ¿cuál va a ser el nuevo quinteto de los Lakers? ¿Van a salir con todo o van a dejar a Rui Hachimura en el banquillo? Lo que parece muy claro es que Finney-Smith sí que llega para ser titular indiscutible en estos Lakers, pero la duda es, oye, ¿quién va a pasar a la segunda unidad? Y tenemos dos señalados: o Max Christie o Rui Hachimura. Es decir, o conservar a Christie en el quinteto titular, la fórmula que estábamos viendo últimamente, o si no, ir con todo de inicio. Por un lado tenemos, ya os digo, en los quintetos mucho no varía. Por un lado tendríamos a Austin Reeves, Max Christie, Dorian Finney-Smith, LeBron James y Anthony Davis, y en el otro quinteto lo que veríamos sería más tamaño, más potencia, meter todo de inicio, con un Austin Reeves, Dorian Finney-Smith, LeBron James, Rui Hachimura y Anthony Davis. ¿Qué opción es mejor? ¿Qué opción es peor? Lo que dicen en The Athletic es que los Lakers quieren ver cómo evoluciona la cosa con Finney-Smith, que los quintetos no están cerrados y que Redick ya irá tocando. Pero la verdad, a mí me sorprendería que optase por la opción de mandar a Christie al banquillo. Sí que evidentemente el quinteto con Hachimura y Finney-Smith es, por supuesto, mejor porque tienes a tus mejores jugadores en cancha, pero Redick nos ha enseñado que le gusta mucho eso del equilibrio como entrenador. Al fin y al cabo, él fue o él ha sido el que ha roto ese D'Angelo Russell Austin Reeves para dejar a Reeves como base y meter a un especialista defensivo perimetral. Por lo tanto, mi sensación va más en la dirección, aunque creo que va a probar ambas, pero mi sensación es que mantendrá a Max Christie en el quinteto titular, un jugador que a mí no me convence, como ya sabéis, pero que mantendrá a Max Christie en el quinteto titular para que sea Rui Hachimura el que salga desde el banquillo, y así también consigues más equilibrio y, de paso, que esto es importante, como has perdido la anotación de D'Angelo Russell, que lo estaba haciendo mucho mejor desde que salía como sexto hombre, de esa manera, al perder los puntos de Russell, compensas dejando a Hachimura como el sexto hombre del equipo. Pero sí, vaya, que un quinteto con Reeves, Finney-Smith, LeBron, Hachimura y Davis es mejor, por supuesto. La segunda carencia de esta rotación de Los Ángeles Lakers pasa por la profundidad del frontcourt, es decir, de los puestos de alero a la pivot y pivot, como llaman en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Los Lakers llevan toda la temporada sin frontcourt suplente.
Jared Vanderbilt, Christian Wood y Jackson Hayes lesionado. Estamos viendo muchos minutos de small ball y la temporada de Rui Hachimura, tanto por disponibilidad como por rendimiento, está siendo muy importante para que los Lakers puedan avanzar. Y ahí recibir a un jugador como Dorian Finney-Smith, que estamos hablando de un tío que trae defensa, dureza, versatilidad y tiro de 3, te viene muy bien porque puede ir al 3, al 4, al 5, donde quieras. Y esto le va a dar más variedad a los quintetos de los Lakers para cuando roten, para cuando se siente Anthony Davis. Seguro que vamos a ver quintetos con Dorian Finney-Smith, LeBron James y Rui Hachimura juntos en cancha. Que sí, que lo ideal es tener suplentes que puedan jugar. Ya les gustaría a los Lakers tener a Vanderbilt, a Hayes o a Wood o a los tres de vuelta, pero mientras se recuperan, mientras vuelves, añadir la carta de la versatilidad de Dorian Finney-Smith es un recurso más para tu maltrecha rotación del frontcourt. Tercera gran duda, ¿quién es ahora el manejador de la segunda unidad? Porque como os digo, D'Angelo Russell sí había perdido importancia en estos Lakers, pero al mismo tiempo había mejorado su rendimiento, más que su rendimiento, su impacto positivo en este equipo, funcionando como sexto hombre, y ahora pierdes a D'Angelo Russell, y por detrás solo aparece Shake Milton, el otro jugador que han recibido desde Brooklyn en el traspaso de Dorian Finney-Smith. Sinceramente, creo que Milton les puede ayudar cuando falte Vincent, que les puede ayudar cuando, incluso si un día falta Austin Reeves y tiene que entrar Gabe Vincent como titular, pues sí, Shake Milton ese día jugará, no tendrá muchos minutos y jugará desde el banco. ¿Puede hacer puntos? También, sí, los puede hacer, pero con todos sanos me sorprendería que estuviese en la rotación. Aunque también vamos a decir que viendo el rendimiento de Gabe Vincent y viendo que Milton tiene contrato para varios años muy barato, no me sorprendería que el rendimiento de Milton supere al de Vincent. Al menos la verdad, yo siendo JJ Redick, tantearía el escenario, porque te puedes encontrar ahí un tesoro inesperado. Y como os digo, viendo el decepcionante rendimiento de Vincent, que en muchos partidos prácticamente no suma nada por muchos minutos que juegue y se muestra incapaz de meter un lanzamiento, quizás probar a Shake Milton y tratar de conseguir un mínimo de ahí, un mínimo, ya te suma más que todo lo que está dando Vincent. Visto el tema de la rotación, vamos con el último bloque, que son los dineros de los Lakers y qué viene ahora. Comenzando con un aspecto clave que se está comentando menos, y es que este traspaso les ahorra dinero a Los Ángeles Lakers, les ahorra unos 3,5 millones, les pone por debajo del segundo apron. Ya sabemos, en estas escalas y en estas normas tan exigentes del nuevo convenio que firmaron la NBA y la Asociación de Jugadores, ese peligroso segundo apron que es súper restrictivo para los equipos, bien, los Lakers ya estaban por debajo, pero con este traspaso abren todavía más margen, más hueco entre el límite, lo que marca el segundo apron, y lo que ellos acumulan de salarios. Este espacio, aunque parezca pequeño, te da más margen de maniobra y es importante. Y luego además que les ahorra unos 15 millones en impuesto de lujo, que a ti y a mí nos da igual, pero a los propietarios les viene muy bien. Sobre salarios, Dorian Finney-Smith tiene una opción de 15,4 millones para la próxima temporada, que ya veremos cómo se resuelve, si lo acepta, si lo rechaza para renovar, si decide marcharse de los Lakers porque ha ido muy mal, en fin. Todavía queda para eso, nos queda mucha temporada, pero es evidente que será del interés de los Lakers renovar, extender a este jugador. Incluso si tira, yo que sé, un 34% de aquí a que termine la temporada, los Lakers tendrán que renovar a Dorian Finney-Smith, aunque sea para por lo menos tener esa ficha salarial que te permita mejorar en otro traspaso. Pero vamos, que el encaje es muy bueno y yo entiendo que la idea de Lakers con este movimiento por Finney-Smith es traer un alero que encaja entre LeBron y Davis a la perfección y que viva el final de la carrera de LeBron James jugando en Hollywood. Como os decía, Shake Milton, que tiene contrato para 2 temporadas más, por muy bajo precio, todo se ha dicho, pero que con todos sanos me sorprendería mucho que tuviese un hueco en la rotación. Bien, los Lakers tenían 3 carencias muy localizadas antes del movimiento por Finney-Smith. Podemos decir que han solucionado una y que lo han hecho sin entregar ninguna primera ronda y sin sacrificar a ningún jugador clave. Y me diréis, oye, pero Russell sí que era importantísimo en estos Lakers. Bueno, por salario y aparentemente sí lo era. Hablamos del tercer salario más alto, el más elevado fuera de LeBron y Davis, pero hablamos de un jugador que en los momentos importantes de los Lakers ha sido claramente el más señalado. Podemos hablar de su pérdida de importancia con su paso al banquillo, que sí, os he dicho, oye, ha funcionado y ha rendido mejor como sexto hombre. Creo que ahí tiene la oportunidad para relanzar su carrera y ser valioso para equipos candidatos, pero ha perdido importancia en estos Ángeles Lakers. Luego, las carencias defensivas, un jugador al que vemos ser atacado y perseguido, cazado, el término que se utiliza,
por los rivales en playoffs y que además ha desesperado a LeBron James o a JJ Redick en varias ocasiones, con el partido contra Memphis Grizzlies como punto culminante. Es que Redick vino a señalar que como Russell no trabajaba y no cuidaba los detalles que habían hablado, pues no podía jugar tantos minutos, y muchos de ellos pasan por concentración, defensa, malos lanzamientos, es decir, todas estas decisiones de Russell que te hacen siempre cuestionar si es un jugador que ayuda o no a ganar a tu equipo. Y es cierto que Russell puede ganarte partidos él solo con su ataque, o que sube mucho el techo competitivo de tu equipo cuando está bien, porque hablamos de un jugador con una gran capacidad de pase, muy buena visión de juego, es un jugador con una capacidad para encenderse y lanzar triples complicados sobre bote, tras pick and roll, que muy pocos jugadores de la liga te ofrecen verdaderamente a nivel consistente. Pero claro, es que Russell tampoco te lo ofrece a nivel consistente. Sus días buenos son muy buenos, tuvo la pasada temporada un tramo muy bueno en temporada regular, pero claro, luego han llegado los playoffs y en las dos eliminaciones de estos Lakers con Russell en los últimos años le hemos visto hacer un muy mal papel contra Denver Nuggets en la postemporada. Como os digo, hablamos de que sus dos peores momentos han sido en las dos eliminaciones de playoffs contra el mismo rival, contra Denver Nuggets, y ahí no es que haya sido irregular en ataque, es que su mal rendimiento en ataque, porque había partidos en los que era incapaz de meter un solo lanzamiento y de ofrecer algo fuera de esos triples fallados, esa carencia ofensiva, porque ya os digo, no era irregularidad, era mal rendimiento ofensivo, había que unirlo a los problemas en defensa que supone tener a D'Angelo Russell. Dicho todo esto y entendiendo a la perfección, y que me parece un acierto, el hecho de que los Lakers decidan traspasar a D'Angelo Russell, que recordemos terminaba contrato y todo apuntaba a que se iba a marchar de Los Ángeles Lakers, aunque no se haya hablado de esto, era el año ya sí o sí para mover a Russell. Aún así es evidente que una de las carencias que abre ahora en la plantilla de Lakers es el número y la calidad de manejadores que tienen en plantilla. Y aquí la clave es partir de algo que ya he mencionado en el vídeo, de lo que hemos hablado en otras ocasiones, y es que Austin Reeves es el verdadero base de Los Ángeles Lakers. Lo han potenciado desde esta temporada, es algo de lo que ya avisó JJ Redick y así está siendo. Le estamos viendo crecer como playmaker, como pasador, como generador, y está dejando actuaciones muy buenas como asistente. De hecho, tanto él como Anthony Davis han ganado mucho peso creador y resolutivo también, perdiéndolo LeBron James, que oye, ya tiene una edad y es necesario para que los Lakers sean más peligrosos. Pero claro, es cierto que D'Angelo Russell perdía sentido en este equipo y él y Austin Reeves no pueden jugar juntos en playoffs, porque en ataque no son dominantes, pero te suponen muchos problemas defensivos. Aún así, es evidente que, claro, si has perdido a Russell para traer a un jugador que no es manejador, que es todo lo contrario, como Finney Smith, te va a aportar bastante poco con el balón en sus manos. Fuera de LeBron James y de Austin Reeves, solo quedan dos manejadores en toda la plantilla de Lakers, Gabe Vincent y Shake Milton. Entonces, ¿cuáles eran esas tres carencias de las cuales solo quedan dos en la plantilla de Lakers? Bien, la primera es muy clara, un alero 3&D, y has conseguido a uno de los mejores que estaba disponible en este cierre del mercado de traspasos desde aquí hasta febrero, pero te siguen quedando dos. La primera, un base de buen tamaño que pueda defender y que pueda servir también como punto de ataque, es decir, que ofrezca una alternativa a poder atacar sobre bote en playoffs para los Lakers, y luego un pivot duro y defensivo que refuerce la pintura angelina. Esto ya lo sabíamos, ya lo habíamos comentado, pero la clave es qué tienen los Lakers para ofrecer y a por qué se pueden ir. Y aquí podemos dibujar detalles muy interesantes. Por ejemplo, que los Lakers tienen 2 primeras rondas todavía para ofrecer. Es decir, en un mercado en el que cada vez vemos cómo es más difícil mover primeras rondas por jugadores que no sean claramente muy diferenciales, el hecho de que los Lakers, con la inminente retirada de LeBron James, tengan 2 primeras rondas, como son la de 2029 y la de 2031, es decir, hay margen en el tiempo para que los Lakers vayan a peor o se recuperen, nunca sabes lo que puede pasar con este tipo de rondas, le da a los Lakers un elemento que verdaderamente te puede permitir cerrar acuerdos beneficiosos. Y por supuesto los contratos de Gabe Vincent, Rui Hachimura y Jarred Vanderbilt. Y aquí la clave es obviamente que 2 de los 3 jugadores que he mencionado, Vincent y Vanderbilt,
no están aportando a los Lakers. Sí, Vincent juega, pero decepciona y en ocasiones no aporta, y Vanderbilt ni siquiera ha jugado, por lo que puedes utilizar dos contratos que no aportan para traer dos jugadores que sí lo hagan y dejar una plantilla que podría ser más potente, pero no va a tener las carencias iniciales. Como objetivos para ese manejador extra que les vendría bien, se me ocurren Colin Sexton o Bruce Brown, y para el puesto de pivot tenemos, por ejemplo, a Walker Kessler o al ya mencionadísimo Jonas Valanciunas. Y tengo una propuesta de traspaso muy interesante para los Lakers y que permitiría en el mismo movimiento cargarse esas dos carencias, y sería enviar a Gabe Vincent y a Jarred Vanderbilt a Utah Jazz por Colin Sexton y Walker Kessler. Por supuesto, tendría que entrar alguna primera ronda, probablemente la de 2029, con protecciones, quizás al top 3 o al top 5, para que los Lakers se cubran la espalda por si ese año son desastrosos. Porque claro, ¿qué necesitan más los Lakers? ¿Una tercera estrella al lado de LeBron James y de Anthony Davis, o mejorar el equipo al lado de sus dos estrellas? Yo creo que los tiros van más bien hacia lo segundo. Me gusta mucho el acuerdo para los Lakers porque les da margen para ver cómo evoluciona el equipo y añadir más cosas de aquí a que llegue el deadline. No tendrán prisa por cerrar un acuerdo, pero sí que tienen semanas para conseguir otro que haga todavía mejor al equipo, y además es un traspaso que encaja con lo que necesitan en playoffs. Así que les doy 3 losillas y medio. Para Brooklyn no me gusta tanto. Entiendo que ya han activado el modo vendedores, que primero fue Schroeder, ahora Finney Smith, y probablemente el siguiente sea Cam Johnson, este sí con un precio más elevado. Pero la verdad, no sé si las 3 segundas de Lakers y Maxwell Lewis, porque D'Angelo Russell de nuevo no tiene valor, quizás consigues enviarle a otro equipo, pero no vas a sacar gran cosa, no tiene sentido además para el proyecto de los Nets. No sé si Maxwell Lewis, un tío que fue pick 40 del draft y que apenas ha jugado en la NBA, apenas le hemos visto, y que en la G-League no ha tirado bien, eso y 3 segundas, no sé si son suficiente como para hacerse con uno de los jugadores más demandados en este deadline. Pero es que además Brooklyn tampoco tenía prisa, podría haber esperado unas semanas y quizás algún equipo desesperado ofrecía una primera con menos protecciones respecto a Memphis, o los propios Grizzlies mejoraban su oferta. Ya os digo, no me termina de convencer y tengo la sensación de que medio regalan a uno de los jugadores más demandados de este deadline, así que les doy un losillo. No sé qué pensáis vosotros del traspaso, pero que los Lakers hayan podido cerrar este acuerdo sin entregar ninguna primera ronda y todavía con más de un mes por delante hasta el deadline es muy positivo para ellos y un movimiento, como os digo, muy inteligente. Hasta aquí llega el vídeo de hoy y ya sabes, si te gustan este tipo de contenidos, apóyame, déjame un buen like y suscríbete al canal, que me ayuda una barbaridad. Y mientras tanto, nos vemos en el próximo vídeo.